Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández reveló detalles explosivos sobre un caso que tiene al gobierno de Claudia Sheinbaum en el ojo del huracán, y es que estamos hablando de algo que suena sacado de una película de narcos, pero es real, muy real, y está pasando ahora mismo en México. Y cuando digo que es explosivo, no estoy exagerando ni un poco. Esto tiene el potencial de sacudir los cimientos de la política mexicana hasta sus raíces. Se trata de la detención de un personaje conocido como El Limones, un tipo que durante años operó bajo la sombra protectora de lo que muchos empresarios de La Laguna ya sabían desde hace tiempo: un narcosindicato. Sí, escuchaste bien. No es un sindicato normal, es una estructura que mezcla extorsión, crimen organizado y política de la peor manera posible. Y lo más preocupante es que esta no es una historia nueva, es algo que ha estado pasando frente a nuestras narices durante años, mientras las autoridades miraban para otro lado. Para entender la magnitud de esto, tienes que imaginarte la escena: empresarios de La Laguna, gente trabajadora que levantó sus negocios con esfuerzo, siendo obligados a pagar cuotas sindicales que en realidad no eran cuotas sindicales, eran extorsiones, pago de piso disfrazado de contribuciones laborales. Y si no pagabas, bueno, las consecuencias podían ser devastadoras para tu negocio y para tu familia. Pero ojo, porque aquí viene lo bueno. Cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la captura de El Limones, agradeció al gobierno de Coahuila, pero no mencionó a Durango. ¿Por qué? Porque es precisamente en Gómez Palacio, Durango, donde este personaje tenía sus vínculos más fuertes con la CATEM, ese sindicato que supuestamente protege trabajadores, pero que en realidad estaba cobrando cuotas que no eran sindicales. Eran extorsiones puras y duras. Y déjame decirte algo, la CATEM no es cualquier sindicato. Estamos hablando de una organización con presencia nacional, con poder político real, con capacidad de movilización en elecciones. Ahora imagínate que esa estructura, que se supone debería defender los derechos de los trabajadores, estuviera siendo usada como fachada para operaciones de crimen organizado. Es literalmente la traición perfecta. Usar el nombre de los trabajadores para extorsionar, lavar dinero y financiar campañas políticas. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Las investigaciones apuntan directamente a la alcaldesa de Gómez Palacio, una mujer que tiene lazos familiares con los Cabrera Arabia, una célula del crimen organizado muy cercana al Mayo Zambada. Pero no termina ahí. También está en la mira el fiscal de Durango, acusado de proteger a El Limones o de hacerse de la vista gorda ante sus operaciones. Piénsalo bien, una alcaldesa con lazos familiares con el narco, un fiscal que supuestamente protegía las operaciones, y en medio, El Limones, operando con total libertad, extorsionando empresas o moviendo dinero sucio. Y nadie hacía absolutamente nada. Es el sueño perfecto del crimen organizado: tener a las autoridades locales en tu bolsillo, o peor aún, que formen parte de tu estructura familiar. Y cuando hablo de los Cabrera Arabia, no estoy hablando de cualquier grupo. Esta es una célula que tiene conexiones directas con uno de los capos más poderosos de la historia del narcotráfico mexicano, Ismael El Mayo Zambada. Estamos hablando de gente que no juega, que tiene décadas de experiencia en esto, que sabe cómo infiltrar instituciones, cómo corromper autoridades, cómo operar en las sombras mientras mantienen una apariencia de legitimidad. Estamos hablando de autoridades poderosas, gente con poder real, que supuestamente estaban permitiendo que este tipo operara tranquilamente, extorsionando empresas, lavando dinero a través de cuotas sindicales falsas y financiando campañas políticas. Sí, porque ese es el otro lado oscuro de esta historia. El dinero de estas extorsiones no se quedaba en los bolsillos de El Limones, terminaba en las arcas de políticos. Y aquí está lo verdaderamente retorcido del asunto.
¿Cuántas campañas políticas se financiaron con este dinero? ¿Cuántos candidatos de Morena, del PRI, del PAN, de cualquier partido, recibieron recursos que venían de extorsionar a empresarios de La Laguna? Porque hay que ser claros, esto no es solo un tema de un partido político, esto es un cáncer que ha infectado todo el sistema político mexicano durante décadas. Pero lo que hace que este caso sea particularmente explosivo es que está sucediendo bajo un gobierno que prometió ser diferente, que prometió acabar con la corrupción, que prometió que no habría impunidad. Y ahora tienen en sus manos la oportunidad de demostrarlo o de quedar como más de lo mismo. No hay término medio aquí. Ahora, hubo un momento tenso cuando el periodista Rubén Mozo le preguntó a García Harfuch sobre los vínculos de El Limones con Pedro Aces, un diputado federal de Morena que ha sido señalado como muy cercano a la CATEM. La respuesta del secretario fue calculada. Dijo que, de momento, no había una relación confirmada, y esa frase, de momento, es clave. Omar García Harfuch no es un político que hable sin pensar. Cada palabra tiene un peso. Cuando dice de momento, lo que está diciendo es todavía no llegamos ahí, pero no significa que no vayamos a llegar. Y fíjate en lo interesante de esta respuesta. García Harfuch no dijo no hay vínculos, no dijo eso es falso, no dijo Pedro Aces no tiene nada que ver. Dijo, de momento, no. Eso es lenguaje político puro. Es la forma educada de decir, estamos investigando y cuando tengamos todo amarrado, entonces hablaremos. Es la diferencia entre un político improvisado y alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Porque piénsalo, si García Harfuch hubiera salido a defender a Pedro Aces, a decir que es inocente, que no hay nada, y luego aparecen pruebas de lo contrario, su credibilidad quedaría destruida. Pero si dice, de momento no, se está cubriendo las espaldas, está dejando la puerta abierta para que, si las investigaciones llegan hasta el diputado, nadie pueda decir que él lo protegió o que mintió. Y hay que entender quién es Omar García Harfuch. Este no es un político común y corriente. Es el tipo que sobrevivió a un atentado del CJNG en plena Ciudad de México. Es el tipo que ha ido contra alcaldes de su propio partido cuando ha tenido que hacerlo. Es alguien que entiende el juego del crimen organizado porque lo ha vivido en carne propia. Cuando él dice algo o cuando decide no decir algo, hay que leerlo con mucho cuidado porque cada palabra está medida. Y es que este caso es apenas la punta del iceberg. Recordemos que La Laguna vivió un infierno entre 2010 y 2012, cuando los Zetas llegaron a disputarle el territorio al cártel de Sinaloa. Fue una masacre, una sangría que convirtió a Torreón, Gómez Palacio y Saltillo en zonas de guerra. Hoy, La Laguna es un ejemplo de pacificación en México, mucho más exitoso que Tijuana o Ciudad Juárez. Pero ese modelo de paz se logró gracias a que empresarios se unieron y exigieron acciones contundentes. Y ahora, esos mismos empresarios están señalando que personajes como el Limones estaban protegidos, operando libremente bajo el amparo de autoridades del sexenio anterior. Y cuando hablo de que La Laguna fue un infierno, no estoy siendo dramático. Fueron años en los que salir a la calle después de las 6 de la tarde era un riesgo mortal. Fueron años de narcomantas colgadas en puentes, de ejecutados tirados en las calles, de balaceras en pleno día. Fueron años en los que los empresarios tenían que pagar cuotas a los Zetas solo para poder operar, y si te negabas, podían secuestrarte a ti o a tu familia. La llegada de los Zetas a La Laguna fue como abrir las puertas del infierno. Estos tipos no tenían ningún código, ningún respeto por nada ni por nadie. Y la batalla por el control del territorio entre los Zetas y el cártel de Sinaloa convirtió ciudades enteras en campos de batalla. Pero lo que muchos no saben es que esa pacificación que se logró después no fue solo por acciones gubernamentales, fue porque los empresarios dijeron ya basta y pusieron su dinero, su influencia y su presión política para obligar a las autoridades a actuar.
Y ahí está la ironía cruel de todo esto. Los mismos empresarios que ayudaron a pacificar la laguna ahora están siendo extorsionados de nuevo, pero esta vez no por los Zetas, sino por un supuesto sindicato que opera bajo la protección de autoridades electas. Es como si todo el esfuerzo, todo el dolor, todas las muertes de aquellos años no hubieran servido de nada, porque el monstruo solo cambió de forma. Porque hay que decirlo claro, muchos de estos personajes, incluido el Limones, estaban muy cómodos durante el gobierno de López Obrador, muy protegidos, muy cobijados, y ahora el gobierno de Sheinbaum tiene que decidir qué hacer. ¿Se mete de lleno a investigar hasta las últimas consecuencias o deja que esto quede en la captura de un pez mediano? Y esto es importante entenderlo. Durante el sexenio de López Obrador, se habló mucho de abrazos, no balazos, de atender las causas de la violencia, de pacificación. Pero mientras se daba ese discurso en la mañanera, personajes como el Limones estaban operando con total libertad, extorsionando, lavando dinero, y nadie tocaba ni con el pétalo de una rosa esas estructuras porque estaban muy bien conectadas políticamente. Había fotos, había videos, había denuncias de empresarios. Todo el mundo en la laguna sabía lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada. Y cuando alguien se atrevía a denunciar, bueno, las cosas podían ponerse muy feas muy rápido, porque estos tipos no solo tenían el respaldo de autoridades locales, tenían el músculo del crimen organizado para respaldarse. Y aquí viene algo que me parece fundamental. Claudia Sheinbaum tiene que decidir si va a ser leal al legado de López Obrador o si va a construir su propio camino, porque si decide proteger a las figuras del sexenio anterior que están involucradas en esto, entonces todo su discurso de renovación, de nueva generación, de hacer las cosas diferentes, se va directo a la basura. Pero si decide ir con todo, investigar hasta las últimas consecuencias, entonces sí estaríamos viendo un cambio real, un rompimiento con el pasado, porque el Limones no es el jefe final, es apenas un operador, un tipo que extorsionaba a empresas haciéndose pasar por sindicalista, pero que en realidad era el brazo recaudador de una estructura mucho más grande, y su cómplice más cercano, conocido como el Muñeco, también de la CATEM, ya está en la mira de las autoridades federales. Y cuando hablo de que el Limones es apenas un operador, lo digo muy en serio. Este tipo no tomaba las decisiones grandes, no era él quien decidía a quién extorsionar, cuánto cobrar o dónde invertir el dinero. Él era simplemente la cara visible, el que iba y cobraba, el que amenazaba, el que hacía el trabajo sucio. Pero arriba de él hay toda una estructura que incluye políticos, que incluye jefes del crimen organizado, que incluye empresarios corruptos que se beneficiaban del esquema. El Muñeco, por ejemplo, es otro personaje clave en esto. También formaba parte de la CATEM, también participaba en las extorsiones y seguramente tiene información valiosísima sobre cómo operaba toda la red. Estos tipos, el Limones y el Muñeco, son las piezas del rompecabezas que, si deciden hablar, pueden hacer caer a gente muy poderosa. Y te garantizo que en este momento están siendo presionados, están siendo interrogados y están decidiendo si les conviene más proteger a sus jefes o salvar su propio pellejo. Y aquí entra algo que siempre pasa en estos casos. El que canta primero negocia mejor. Si el Limones o el Muñeco deciden cooperar con las autoridades, pueden obtener reducciones de penas significativas. Pero para eso tienen que soltar nombres, tienen que entregar pruebas, tienen que abrir completamente la caja de Pandora. Y si lo hacen, si realmente deciden hablar, esto puede convertirse en el escándalo político más grande del sexenio. Ahora la pregunta del millón es, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? ¿Vamos a ver caer a la alcaldesa de Gómez Palacio? ¿Van a investigar al fiscal de Durango? ¿Y qué va a pasar con Pedro Aces, el diputado federal de Morena que ha sido señalado una y otra vez por su cercanía con la CATEM? Y estas
No son preguntas retóricas, son preguntas reales que definirán el rumbo de este país en los próximos años. Porque si la investigación se detiene en el Limones y el muñeco, si no toca a las autoridades que los protegían, si no investiga a los políticos que se beneficiaban del esquema, entonces esto no habrá servido de nada. Será simplemente un show mediático para calmar a la opinión pública, pero la estructura seguirá intacta, lista para seguir operando con otro nombre y otras caras. Pero si la investigación sigue adelante, si se atreve a tocar a la alcaldesa, al fiscal, al diputado, entonces sí estaríamos viendo algo histórico. Estaríamos viendo a un gobierno que realmente está dispuesto a limpiar su propia casa, a investigar a sus propios correligionarios, a poner la ley por encima de la lealtad política. Y eso, en México, sería prácticamente revolucionario, porque seamos honestos, en México estamos acostumbrados a que cuando alguien poderoso está involucrado en algo sucio, las investigaciones se frenan mágicamente. Aparecen trabas legales, se pierden expedientes, los testigos se retractan o desaparecen. Es el sistema de impunidad en el que hemos vivido durante décadas. Pero ahora, con este caso, tenemos la oportunidad de ver si realmente algo está cambiando o si todo sigue igual. García Harfuch tiene un reto enorme. Ya demostró que puede ir contra alcaldes de Morena, como pasó con el operativo Enjambre en el Estado de México, donde cayeron autoridades locales que protegían a la nueva familia michoacana. Pero este caso es diferente, porque involucra dinero que financió campañas, ni involucra estructuras de poder que tienen raíces profundas en la Cuarta Transformación. Y el operativo Enjambre fue apenas un adelanto de lo que García Harfuch está dispuesto a hacer. En ese operativo no le tembló la mano para ir contra alcaldes y alcaldesas de Morena que estaban coludidos con el crimen organizado. Cayeron autoridades que pensaban que eran intocables, que creían que su cercanía con el partido en el poder los protegería. Y García Harfuch les demostró que estaban equivocados. Pero el caso de El Limones es más complejo, más delicado, más peligroso políticamente, porque no estamos hablando solo de autoridades locales en el Estado de México, estamos hablando de una red que cruza estados, que involucra a un diputado federal, que toca dinero que financió campañas en múltiples niveles de gobierno. Es un caso que, si se investiga a fondo, puede hacer temblar los cimientos de Morena y de la Cuarta Transformación. Y aquí está el dilema político. ¿Hasta dónde puede llegar García Harfuch sin que se convierta en un problema para el gobierno de Sheinbaum? Porque una cosa es ir contra autoridades locales de mediano nivel y otra muy diferente es investigar a un diputado federal, rastrear financiamiento de campañas, potencialmente implicar a figuras que fueron cercanas a López Obrador. Eso ya no es solo una investigación criminal, eso se convierte en un terremoto político. Y ojo, porque si esto se confirma, estaríamos hablando de un narcosindicato, una estructura criminal disfrazada de central obrera, que extorsionaba, que lavaba dinero, que tenía conexiones con el crimen organizado y que financiaba políticos. Eso es gravísimo. Es una mezcla explosiva de corrupción, violencia y traición a los trabajadores que supuestamente debían proteger. Y cuando digo que es una traición a los trabajadores, lo digo muy en serio. Los sindicatos nacieron para defender los derechos laborales, para proteger a los trabajadores de los abusos de los patrones, para garantizar salarios justos, condiciones dignas de trabajo, seguridad social. Esa es la razón de ser de un sindicato. Pero cuando un sindicato se convierte en una herramienta del crimen organizado, cuando se usa para extorsionar en lugar de proteger, entonces está traicionando todo lo que se supone que representa. Y lo peor es que esto daña a todos los sindicatos legítimos que sí hacen su trabajo, que sí defienden a los trabajadores,
porque casos como el de la CATEM crean la percepción de que todos los sindicatos son corruptos, de que todos están infiltrados por el crimen, de que ninguno hace realmente lo que promete. Y eso es injusto para los líderes sindicales honestos que sí están peleando por mejores condiciones para sus agremiados. Pero en el caso específico de la CATEM en La Laguna, todo apunta a que era exactamente lo que los empresarios denuncian: una fachada para operaciones criminales, una estructura que usaba el nombre de los trabajadores para extorsionar a empresas, que cobraba cuotas que no beneficiaban a nadie excepto a El Limones, a sus cómplices y a los políticos que recibían ese dinero para sus campañas. Hay empresarios en La Laguna que llevan años denunciando esto, que llevan años diciendo que la CATEM no es lo que aparenta, que hay fotos, que hay videos de El Limones firmando como secretario de ese sindicato y que sus vínculos con el crimen organizado son un secreto a voces. Pero hasta ahora nadie había hecho nada. Y esto es lo que más coraje da. No es que no hubiera evidencia, no es que fuera un rumor sin fundamento. Había fotos, había videos, había documentos. Los empresarios tenían pruebas de las extorsiones, sabían perfectamente quién era El Limones, conocían su estructura, sabían con quién se movía. Todo estaba ahí, a la vista de todos. Pero nadie en el gobierno anterior hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tocar a El Limones significaba tocar intereses políticos muy poderosos, significaba investigar el financiamiento de campañas, significaba meter las manos en un avispero de corrupción que involucra a políticos, a líderes sindicales, a autoridades locales. Y nadie quería hacer eso. Era más fácil, más conveniente, más seguro políticamente, simplemente mirar para otro lado y dejar que El Limones siguiera operando. Y mientras las autoridades miraban para otro lado, los empresarios seguían pagando. Pequeños negocios, empresas medianas, todos tenían que soltar dinero mes con mes para poder operar en paz. Y si te negabas, si te atrevías a denunciar, bueno, las consecuencias podían ser terribles, porque El Limones no trabajaba solo. Tenía el respaldo del crimen organizado, tenía el respaldo de autoridades corruptas y tenía el respaldo implícito de un sistema político que decidió protegerlo. Y aquí viene otra pieza clave del rompecabezas. El Limones y su gente no solo extorsionaban, también controlaban territorio. Igual que los taxistas en Quintana Roo, igual que sindicatos como los 300 o la Choquiza, estas estructuras de mediano nivel son las que realmente controlan las calles. Pueden no tener el poder mediático de un cártel Jalisco nueva generación, pero son los que tienen el control territorial calle por calle, colonia por colonia. Y son los que los políticos buscan a la hora de financiar campañas. Y esto es algo que mucha gente no entiende. En México, el crimen organizado no solo son los grandes cárteles con nombres mediáticos. El crimen organizado también son estas estructuras locales que controlan mercados, que controlan el transporte, que controlan los sindicatos. Son los que deciden quién vende qué en qué colonia, quién puede operar un negocio y quién no, quién paga cuota y quién termina desaparecido. Los taxistas en Quintana Roo, por ejemplo, tienen un control férreo sobre el transporte en lugares turísticos como Cancún y Playa del Carmen. Si quieres operar un taxi, tienes que pagar. Si quieres ofrecer transporte privado tipo Uber, bueno, mejor ni lo intentes porque te va a ir muy mal. Estos grupos tienen tanto poder que pueden paralizar ciudades enteras, pueden bloquear carreteras, pueden hacer que el gobierno local se arrodille ante sus demandas. Los 300 en Ciudad de México son otro ejemplo perfecto, un grupo de choque disfrazado de movimiento social que en realidad funciona como un ejército privado para quien paga mejor. Estos tipos se alquilan para desalojos violentos, para intimidar a adversarios políticos, para controlar territorios, y tienen tanto poder que alcaldes y delegados tienen que negociar con ellos. La Choquiza es lo mismo.
un grupo que se presenta como sindicalistas o activistas, pero que en realidad son extorsionadores profesionales. Cobran por dejar trabajar, cobran por no hacer marchas, cobran por no bloquear accesos y los empresarios pagan porque no tienen alternativa, porque si no pagan, las consecuencias pueden ser devastadoras para sus negocios. Y el Limones y la CATEM en La Laguna eran exactamente eso, una estructura de control territorial disfrazada de sindicato. Controlaban quién podía contratar trabajadores, cuánto tenían que pagar las empresas, qué negocios podían operar sin problemas. Era un sistema perfecto de extorsión legalizada, con el respaldo de autoridades que se beneficiaban del esquema. Por eso este caso es tan importante, porque no se trata solo de atrapar a un extorsionador, se trata de romper el ciclo de financiamiento criminal de la política mexicana. Si García Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy logran desmantelar esta red y rastrear hasta dónde llegó el dinero, podríamos estar ante uno de los golpes más importantes contra la corrupción política en años. Y déjame explicarte por qué esto es tan relevante. El dinero es el alma de la política. Sin dinero no hay campañas. Sin campañas no hay votos. Sin votos no hay poder. Entonces, si un político puede acceder a dinero fácil, a dinero que no tiene que reportar, a dinero que viene de extorsiones disfrazadas de cuotas sindicales, pues va a usar ese dinero, y una vez que usa ese dinero, queda atrapado, porque ahora le debe favores a los criminales que lo financiaron, y así es como el crimen organizado infiltra el sistema político. No necesitan poner a sus propios candidatos, no necesitan crear su propio partido político. Simplemente financian a los candidatos que ya existen, los ayudan a ganar y después vienen a cobrar la factura. Y la factura puede ser protección para sus operaciones, puede ser nombramientos de policías que trabajen para ellos, puede ser información privilegiada sobre operativos, puede ser cualquier cosa. Ernestina Godoy, la fiscal general, tiene aquí una oportunidad histórica. Ella viene de una generación diferente a Gertz Manero, viene con otras ideas, con otra visión, y este caso le puede servir para marcar su territorio, para demostrar que ella no va a ser simplemente una continuación del pasado, que va a tener su propio sello, su propia agenda, y parte de ese sello puede ser ir tras el dinero sucio que financia campañas políticas, pero no va a ser fácil. Estamos hablando de gente poderosísima, de intereses que cruzan legislaturas, gobiernos estatales y federales. Estamos hablando de personajes que tienen acceso al poder de manera cotidiana, que se hablan con gobernadores, con secretarios, con diputados, y mientras tanto, el Limones y el Muñeco están detenidos y seguramente en este momento están negociando, porque así funciona esto. El que cae primero habla, y si ellos hablan, si deciden revelar nombres, fechas, montos, podrían caer fichas muy grandes. Por eso la frase de García Harfuch es tan relevante. De momento no, porque lo que viene puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. La historia de La Laguna es una historia de sangre, de violencia, pero también de recuperación. Es un territorio que logró salir de la pesadilla de los Zetas gracias a que la sociedad civil se organizó y exigió resultados. Pero esa paz siempre fue frágil, siempre estuvo amenazada por estructuras como la de El Limones, que operaban en las sombras, que extorsionaban empresas pequeñas y medianas y que tenían el respaldo político suficiente para seguir operando. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar que las cosas van a ser diferentes, que no van a haber protección para nadie, sin importar el color del partido o qué tan cercanos sean al poder, porque si esto se queda solo en la captura de El Limones, si no se investiga hasta el final, entonces no habrá cambiado nada. Será el mismo México de siempre, donde los peces gordos se salvan
y los medianos caen para calmar a la opinión pública. Pero si García Harfuch decide ir hasta el final, si que Ernestina Godoy usa este caso para marcar su diferencia con el sexenio anterior y con Gertz Manero, entonces podríamos estar viendo el inicio de algo grande, una verdadera ruptura con el pasado, un mensaje claro de que el crimen organizado y sus protectores políticos ya no tienen lugar en México. Y créeme, todos estaremos vigilando, porque este caso tiene todos los ingredientes para convertirse en el escándalo del sexenio: narcosindicatos, extorsión masiva, protección política, financiamiento criminal de campañas y autoridades locales en la mira. Es la historia perfecta de cómo el crimen organizado se infiltró en las estructuras del poder y de cómo un gobierno tiene la oportunidad de desmantelarlo o de mirar para otro lado. La periodista Anabel Hernández ha destapado la cloaca. Ahora falta ver si el gobierno tiene el valor de limpiarla hasta el fondo, porque el Limones es solo el principio. Detrás de él hay una estructura, hay nombres, hay dinero y hay mucha gente poderosa que está rezando para que esta investigación no llegue hasta ellos. Pero ya se destapó la olla, y cuando eso pasa en México, es difícil volver a taparla. Los empresarios de La Laguna ya están hablando, los periodistas están investigando y la presión social está creciendo. El gobierno de Sheinbaum tiene una decisión que tomar: o va con todo o se queda a medias. Y créeme, la gente va a estar viendo cada paso que den, porque al final, este no es solo el caso de El Limones, es el caso de un país que está cansado de ver cómo el crimen y la política se mezclan, de ver cómo los extorsionadores tienen protección oficial, de ver cómo el dinero sucio financia campañas mientras los ciudadanos de a pie sufren las consecuencias. Y si hay algo que caracteriza a este nuevo gobierno, es que está enfrentando los fantasmas del pasado. Ya lo hizo con el huachicoleo fiscal, ya lo hizo con el operativo Enjambre en el Estado de México. Ahora le toca a La Laguna, a Durango, a Coahuila. Le toca investigar a la alcaldesa, al fiscal y sí, eventualmente, al diputado federal, porque la frase "de momento no" no significa nunca. Significa todavía no, pero eventualmente sí. Y cuando ese momento llegue, muchos políticos van a tener que dar explicaciones. Van a tener que explicar de dónde salió el dinero para sus campañas. Van a tener que explicar por qué protegieron a estos personajes. Van a tener que explicar por qué miraron para otro lado mientras el crimen organizado extorsionaba a empresarios y trabajadores. Este es apenas el inicio de una historia que promete muchos más capítulos. Y puedes estar seguro de que vamos a seguir cada detalle, cada revelación, cada nombre que salga a la luz, porque casos como este son los que definen si un gobierno va en serio o si solo está haciendo teatro. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias o se va a quedar a medias? ¿Crees que Pedro Aces tiene algo que ver o es solo humo? Déjamelo en los comentarios, porque este caso está apenas comenzando y todos tenemos que estar atentos.